Inicios del siglo XX. Tiempos convulsos. En 1912 llega a su fin en Japón la era Meiji, una etapa de modernización, industrialización y occidentalización. Los ideales importados han propiciado avances técnicos, políticos y culturales, pero a expensas del bienestar de la clase trabajadora. Japón da comienzo a su empresa expansionista, que aspiraba a forjar un imperio, el del sol naciente. Año 1917. Democracia Taisho. De Rusia llegan noticias de un alzamiento, una revolución. Algo está cambiando. Japón envía recursos materiales y tropas para ejercer resistencia, pero la población sufre las consecuencias de la falta de recursos y alimentos. Las ideas revolucionarias empiezan a hacer mella en la población del archipiélago. Hay otras formas de hacer las cosas, otras realidades posibles. También en la literatura emergen estas nuevas modalidades del pensamiento y la acción. Entre los años 1920 y 1930 se van sentando las bases de la literatura proletaria, un movimiento inspirado en el socialismo y el comunismo que daría prioridad a la narrativa. Esta corriente demostraría un marcado compromiso social y un notorio carácter de denuncia de los desequilibrios socioeconómicos de la época. Nombres como los de Takeshi Kobayashi, Yoshiki Hayama, Tokunaga Sunao y Taiko Hirabayashi comienzan a resonar con especial importancia. Los autores retratan la difícil situación de los trabajadores, sobre todo en las fábricas y las áreas rurales, donde prevalecían largas jornadas laborales en ambientes poco salubres. La literatura proletaria cristaliza en la publicación del primer número de Tanemaku Hito, la persona que siembra semillas, en 1921. La elección del nombre no es arbitraria. El sistema capitalista japonés de la época era uno que mantenía las relaciones de producción semifeudales, burguesía y proletariado, terratenientes y agricultores. Las contradicciones del sistema ponían de manifiesto las divisiones sociales, y había que hacer algo para superar estas diferencias. Era el momento de que las personas sembrasen semillas, las semillas de un futuro mejor. Enfocada en el marxismo y la literatura proletaria, la revista Tanemaku Hito tuvo un perfil internacionalista, antimilitarista e izquierdista hasta su clausura en 1927. La literatura y el arte podían hacer las veces de un movimiento de liberación. Los intelectuales darían el primer paso de un camino que inaugurarían para el proletariado en la lucha por sus derechos. Las letras eran una herramienta para ahondar en la realidad social y en las falacias y los engaños de la rápida modernización del archipiélago. Sin embargo, la censura gubernamental y la ejecución de Takeshi Kobayashi en 1933 marcan el final de la literatura proletaria. Pero todo fuego deja ascuas, y siempre queda tierra por labrar. En 2008, en plena crisis económica mundial, Kanikousen de Takeshi Kobayashi vuelve a estar en el punto de mira. Y hoy, aquellas primeras décadas del siglo XX se conmemoran como un hito histórico en la protesta social y la defensa de los derechos de los trabajadores. La literatura proletaria, una literatura de resistencia, pero toda resistencia se topa con otra resistencia. Primeras décadas del siglo XX. Algunas plumas japonesas se niegan a reducir la lengua a la política. La literatura es un ámbito en el que debe primar la búsqueda de nuevos métodos y modos de expresión que desafíen el pensar, el sentir y el escribir convencionales. Aparece el neosensacionismo, que ha de importar técnicas cinematográficas y favorecer una profunda reflexión sobre el lenguaje literario. Busca expresar nuevas percepciones sensoriales y subjetivas, y aunque al final no logrará consolidarse como un movimiento unificado, su impacto será clave para el modernismo japonés. Hay que tener en cuenta que, a pesar de que tanto el neosensacionismo como la literatura proletaria parecen albergar ideas muy diferentes, sí presentan elementos comunes, como el uso de imágenes muy sensoriales y formas narrativas que parecían romper con lo tradicional. Su objetivo era el mismo, la revolución. La literatura proletaria buscaba una transformación social, mientras que el neosensacionismo buscaba una renovación artística e intelectual.
Yasunari Kawabata y Riichi Yokomitsu, dos autores de renombre del neosensacionismo, son todavía jóvenes en 1924, cuando ve la luz el primer número de la revista Bunge Jidai, Tiempos Artísticos. Tampoco en este caso es casual la elección del nombre de la publicación. Constituye una apuesta por la exploración artística por encima de los tiempos dominados por la religión. Los escritores que publicarán en sus páginas no solamente rechazan que se haga de la palabra una herramienta política, también se oponen al naturalismo y a toda clase de ejercicio literario presuntamente objetivo. En realidad, estos jóvenes comparten con los adscritos al movimiento proletario el deseo de traer a la superficie nuevas formas de pensar y actuar, a menudo hurgando para ello en lo más hondo de sí mismos. En este espíritu de la época se aprecia lo convulso de los tiempos y la influencia de corrientes como el dadaísmo, el vanguardismo y el expresionismo alemán, en lo pictórico y en lo cinematográfico. Se buscan nuevas maneras de representar los mundos ya conocidos y los nuevos que están en construcción. La revista por excelencia del neosensacionismo, Bunge Jidai, lanza portadas como esta, sensorial y artística. El título queda impreso en letras estilizadas de trazo alargado y simétrico, siguiendo costumbres vanguardistas como el constructivismo ruso para dar una sensación de balance. También rompe con la estética tradicional con una fuerte geometría de estilo mecanográfico. El dibujo es también simple, utilizando formas abstractas y colores suaves. Estas formas crean un todo descompuesto. Por otro lado, la revista Bunge Sensen se opone a todo esto con su carácter proletario. También busca una ruptura del arte clásico, pero lo hace por medio de una estética agresiva y directa. Los trazos de las letras son finos y puntiagudos como sables, y su espíritu combativo se acentúa con el color rojo, símbolo de la revolución. El título es mucho menos artístico y más directo a la hora de dar un mensaje, haciendo una sencilla metáfora entre la cadena y el yugo al que quedan sometidos los obreros. En esta otra portada de Bunge Jidai se ve una vez más la utilización de 3 o más colores para activar los sentidos del lector, esta vez con el uso del rojo en el centro. El dibujo es metafórico y no pierde el carácter artístico. Plantea la idea del poder de la creatividad humana frente a la colectividad que representan las carretas. ¿Es la creación un acto individual que da forma al colectivo? ¿O el colectivo inspira al creador? La tipografía sigue siendo de imprenta, pero pierde algo de plasticidad. En cambio, esta portada de carácter proletario de Bunge Sensen sigue buscando lanzar un mensaje directo, esta vez por medio de la representación realista. Se mantiene el uso del rojo para destacar un objeto concreto sobre el negro y la supeditación del arte a una causa social. El dibujo de un gran puente sobre el que corre un tren muestra las influencias del mecanicismo, que defiende el gusto por lo monumental y las máquinas. La tipografía del título es gruesa y tosca, que junto al dibujo ayuda a crear una sensación de monumentalidad y pesadez. Este grosor de los caracteres y sus formas estilizadas pueden recordar a las artísticas tipografías características de los créditos en las películas de la época, como es el caso de Kurotai-pen. La portada de Tanemaku Hito nos muestra una imagen que transmite claramente la esencia de esta publicación, El sembrador de Millet. La estancia en Francia del creador de esta revista, Oomi Komaki, durante su juventud, le hizo no solo entrar en contacto con el arte francés, sino también con los movimientos revolucionarios antimilitaristas y pacifistas. Una imagen que, aunque revolucionaria, contrasta bien con el de otras revistas de izquierdas de carácter más belicoso. ¿Qué puede simbolizar la paz mejor que el hombre que busca el cultivo de la tierra para el progreso de la humanidad en lugar de su destrucción? Bunge Jidai, en cambio, nos presenta una portada de corte abstracto, casi cubista, con una mezcla de colores que crean un contraste entre el negro y el blanco, acompañado de letras de tipografía ancha en color rojo, que resaltan a los ojos del lector. Como exponente de la literatura pura, podemos interpretar la abstracción presente en esta portada como un elemento propio del elitismo intelectual característico de esta corriente, que se oponía a la literatura de masas. Además, esta portada contrasta con otras de la misma revista, que muestran arte de estilo realista como las que veremos más adelante. En contraposición a otras portadas de esta misma revista, no percibimos un despertar sensorial. La tipografía es simple y estilizada, y solo encontramos el negro y el verde en la imagen de la portada. En cambio, de manera curiosamente similar a una de las portadas anteriores de Tanemaku Hito, el dibujo de lo que parecen unos girasoles secos pretende estimular el pensamiento simbólico y subjetivo del lector, a la manera propia del expresionismo alemán del que bebía este movimiento literario, dando alas a nuestra imaginación para que interpretemos el porqué de la muerte de estos girasoles, ya secos, pero aún en la planta. De forma completamente opuesta, en esta otra portada, que es de la revista Senki, se aprecia de una manera inmejorable el carácter militarista y revolucionario de la misma. El fuerte contraste entre el negro y el rojo, acompañado de una fotografía de lo que parece ser el ejército rojo,
graba en nuestra percepción la fuerza del sentimiento comunista de los autores que la fundaron, y aunque la fuente utilizada es relativamente simple, el uso de una imagen en lugar de un dibujo otorga un carácter realista a esta portada, como si nos mostrase que la revolución es algo real, algo palpable, cada día más cercano.